ustedes, luego. Y bien. Vamos a pasar acá. Ok, entonces este grupo de plantas que tenemos en la actualidad son las licofitas y monilifitas. O sea, digo en la actualidad porque pues hubo muchas otras plantas vasculares que pues se han extinguido, pero que se han podido encontrar en el registro fósil. Bien. Vamos entonces con las licofitas. Ok. Donde están pues presentes pues algunas de las primeras plantas vasculares. Vamos a ver qué tenemos aquí. Y claro, estos son plantas vasculares sin semillas. ¿Okay? Todavía no se había desarrollado esa adaptación, que es el siguiente paso que vamos a estar viendo, ¿verdad? Más adelante. Profesor, Ajá. ¿usted estaba presentando? En este momento voy a presentar. Estaba grabando, pero no presentando. Gracias. Ok. O sea, como se darán cuenta, las dos cosas no me acuerdo. Si me acuerdo de grabar, no me acuerdo de presentar. Y si me acuerdo de presentar, no me acuerdo de grabar. Bueno, así estamos algunos ahora. Chévere, pero muchas gracias a ustedes por recordármelo. Entonces, esta es la presentación. Primeras plantas vasculares sin semillas. Vamos a ver un poco sobre su evolución. Ok, adaptaciones de estas plantas, de estas nuevas plantas, ¿verdad? A partir de esas primeras plantas terrestres. Las primeras plantas terrestres, pues, tenían pues serias limitaciones para establecerse más allá de estar cerca del borde entre el agua y la tierra, porque necesitaban agua para poder sobrevivir, para poder crecer, ¿verdad? Y reproducirse especialmente. Esto no les permitía obtener un tamaño grande porque pues el agua no la podían llevar desde el suelo hacia la parte superior de la planta, ¿verdad? Ni podían estar muy lejos de la zona que tenía agua, porque para la reproducción se necesitaba pues agua. Así que pues estaban limitadas a ciertas áreas. Ahora bien, rápidamente, casi a la par con que las plantas se estaban estableciendo en el ambiente terrestre, las primeras, empezaba también a desarrollarse un linaje de plantas con la capacidad de acumular lignina en las paredes celulares. Paredes celulares que ya estaban presentes, ¿verdad? Como una de las adaptaciones de las primeras plantas terrestres. Ahora ustedes me dirán, pero entonces la lignina aparece entonces como una novedad evolutiva, así de repente. Bueno, la lignina ya estaba presente en las plantas, inclusive en las plantas no vasculares, pero el papel que jugaba y que, bueno, juega todavía la lignina, ¿verdad? Esta sustancia, es que además de dar dureza a las paredes y permitir el desarrollo del tejido vascular, también servía en estas plantas que no tenían tejido vascular como un elemento de protección contra herbívoros, porque es una sustancia que limita la digestión de los herbívoros, especialmente pues algún tipo de insecto u organismo que existía en ese momento, ¿verdad? No necesariamente insecto. Así que ya la presencia de esta sustancia estaba. Ahora, lo que es la novedad es su acumulación en paredes, que a su vez entonces permite un endurecimiento de esas paredes y el desarrollo pues de un tejido vascular, que luego pues en su forma más evolucionada pues se transforma en xilema, que es principalmente conductor de agua hacia la parte superior, y floema, que es un sistema vascular pues bidireccional, que no solamente pues permite el transporte de agua y nutrientes, sino también de productos de la fotosíntesis, por ejemplo.
El tejido vascular no solamente pues da entonces la capacidad de vivir en un sitio más seco, ¿verdad? Sino que también permite la ramificación, cosa que no existía en las primeras plantas terrestres, y la formación de tallos que se puedan entonces ramificar, que puedan tener puntos de crecimiento en el ápice para seguir creciendo, porque pues el agua puede llegar a esos lugares a través del tejido vascular. Y también entonces permite la diferenciación de diferentes partes de la planta. Y como vamos a ver más adelante, también entonces va a permitir la formación de las hojas verdaderas. Porque al principio las primeras plantas, tanto las briofitas como las primeras plantas vasculares, no tenían hojas verdaderas porque no estaban bien desarrollado el tejido vascular en forma de red, sino que lo que tenían eran pequeñas o escamas o pequeñas hojas que no eran pues reales como tal. Okay. Más adelante vamos a ver que se desarrollan lo que se conoce como la eufilofitas, que serían entonces las plantas que tienen verdaderas hojas. En el caso de estas primeras hojas, pues se llaman micrófilas, o sea, pequeñas hojas, pues, eso es lo que quiere decir micrófilo. Vamos a ver entonces, pues, esas primeras plantas vasculares. Primero, esas primeras plantas vasculares, ¿dónde se desarrollan? Pues, o cuándo, en el Devónico, 400 y pico de millones de años, ¿verdad? Están esas primeras plantas vasculares. Las primeras, pues son, digamos, estas que están ahí arrastrándose por el suelo, estas de aquí, que no podían, pues, estar en forma erguida porque, pues, no tenían el tejido vascular. Hasta que entonces aparecen, pues, las primeras que tienen tejido vascular con sus capacidades de desarrollarse más hacia arriba, ¿verdad? De forma erecta y con puntos de crecimiento en la parte final. Y también, como les dije, diferenciación en diferentes estructuras, incluyendo las estructuras reproductivas. Bien, pues este es básicamente lo que se cree, ¿verdad? Esto es un paisaje artístico de lo que podía ser pues el Devónico, cuando empezaban entonces a desarrollarse estas primeras plantas. Todavía, fíjense, no hay la presencia de, por lo menos, de animales en grandes cantidades en estos paisajes. Y como se puede ver, pues muy más adentro, tierra adentro, pues tampoco hay la presencia de plantas. Esta época coincide con el levantamiento de las tierras sobre el nivel del mar, ¿verdad? Porque periodos anteriores habían estado más bien sumergidos, no existían los continentes actuales. Ok, entonces este es más o menos el paisaje donde se desarrollan esas primeras plantas vasculares. ¿Y cómo eran esas primeras plantas vasculares? Bueno, un tipo de planta vascular de las primeras que se tiene un registro fósil es la que se conoce como Aglaophyton o también como Rhynia, como Rhiniofitas, ¿verdad? Y hay abundantes muestras de este tipo de fósil. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿dónde está la planta ahí? Bueno, hay que ser un estudioso, ¿verdad?, de los fósiles para darse cuenta de lo que uno está buscando. Una de ellas, pues, es esta forma que está aquí. Esta forma. Esto de aquí serían como las ramitas. Y estamos hablando aquí de centímetros, nada más, de tamaño. No tengo, mala mía, no ponerles una referencia, ¿verdad? En estos casos, esto que ustedes ven aquí es como que si se hubieran hecho cortes transversales de estos tallos. O sea, algunas quedaron así longitudinales y otras pues son cortes transversales. ¿Okay? ¿Cómo eran estas plantas? Bueno, como algunas de estas. Exactamente cuáles de estas, pues no les podría decir, pero bueno, podríamos podríamos buscarlo, ¿verdad? Vamos a usar
Okay. Aquí tenemos imágenes de cómo pudieron ser estas rinias, ¿verdad? Esto que está aquí. Y como les digo, estos eran centímetros nada más de altura, o sea, no sobresalían mucho. Pero ya tenían, ¿ves? Algo como parecido a un rizoma, unas proto raíces, porque todavía no eran verdaderamente raíces. Y entonces este tallo, donde se podía ver ramificaciones, y las estructuras reproductivas, pues ya no tenían que estar en la parte de abajo cerca del agua, sino que podían estar pues un poquito más alejados, ¿verdad? Bien, vamos a seguir por acá. Entonces, tenemos la riniofita, ya las vimos. Ok, este otro ejemplo, un poquito más desarrollado, un poco más grande, la saudonia. Pues aquí sí podemos ver más claramente, ¿verdad? Cómo eran los tallos, con esto que les digo aquí, que son como escamas o micrófilas. O sea, no son verdaderas hojas, porque no son ramificación, no tienen ramificación en el sentido de la hoja actual, sino que simplemente son como protuberancias, ¿verdad? También entonces tenemos, esta era una zosterofelofita, ahora tenemos también la Xylophyton, ¿ves? Aquí tenemos también, ¿verdad? Estos tallos. Todos estos fósiles, y normalmente en la clase, pues yo se los presento, tenemos esos fósiles. En un próximo laboratorio, pues los buscaré y se los llevaré para que ustedes los vean, que no son fotografías que saqué de internet, sino que son fósiles que nosotros tenemos una donación que nos hicieron, ¿verdad? Bueno, y finalmente luego pues de estos primeros desarrollos de plantas vasculares, pues entonces comienza un linaje que es un poco más desarrollado y del cual ya tenemos en la actualidad, tenemos representantes, que son las licopodiofitas. Las primeras pues no se diferenciaban mucho de las anteriores, ¿okay? Se parecen también con sus tallos un poco más gruesos, más altos. Ya estamos hablando de que podían llegar al metro o algo así de altura. Y también pues con sus micrófilas. Bien. Ahora, termina el Devónico y entonces entre el Devónico y la siguiente época, que es el Carbonífero, ahí entonces el planeta está más húmedo, hay más, y se han ya desarrollado más las plantas vasculares y conquistado más dentro de la Tierra, especialmente en zonas pantanosas, ¿verdad? Y entonces es lo que se conoce como el Carbonífero. Y ahí pues entonces tenemos este tipo de vegetación. Y aquí ya estamos hablando de plantas que pueden tener 20 metros de altura o más, con presencia ya también ya de algunos insectos o artrópodos o lo que hubiera en esa época. Y posible también los primeros vertebrados que salieron del agua, ¿verdad? Empezaban también a conquistar la tierra, siguiendo, pues, ¿verdad? Los recursos, pues aquí podían tener recursos tanto vegetales como de los artrópodos que ya existían. Entonces, este es el tipo de vegetación que se estaba desarrollando en el Carbonífero. Entonces, esto que ustedes ven aquí, que era una de las licopodiofitas más resaltante, de mayor altura, ¿verdad? Aquí la estamos viendo de cerca, ¿ves? Esto que ven aquí a la derecha es un tallo de uno de estos que se llaman Lepidodendron. Vamos a ver ahora cómo los fósiles que se han conseguido de esta planta, aparte de conseguirse el tallo completo o la parte de arriba, pues también se han encontrado lo que se llaman las réplicas de la superficie. ¿Se acuerdan como cuando hicimos la réplica de las hojas que pintábamos la hoja y luego la sacábamos? Pues aquí muchos de estos tallos quedaron cubiertos, ¿verdad?, de material terrestre, y luego pues desapareció la materia orgánica, pero entonces quedó la impresión de la superficie. Entonces eso es lo que se encuentra en muchos casos, ¿verdad?, como representante de estas licopodiofitas gigantes,
¿Ven? Los lepidodendron. Entonces fíjense lo que se consigue. ¿Ven esta estructura? De hecho, esto es realmente como curvo. ¿Ven lo que se consigue aquí? Estas son las escamas que ustedes pueden ver aquí. ¿Ves? Estas escamas que están aquí, del tallo de los lepidodendron, pues se consiguen en las rocas como una réplica. ¿Okay? Y esto da entonces idea del tamaño. Eran pues un tamaño bastante apreciable estos lepidodendros. Ok. ¿Preguntas? ¿Alguna duda sobre lo que he presentado? ¿Alguna aportación? Ustedes deben conocer algo de esto, ¿verdad? De botánica, algo que se me haya pasado. Ok, entonces vamos a hablar ahora más específicamente entonces de este linaje de las licopodiofitas, que es lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Las licopodiofitas es un linaje que se separó de lo que luego van a ser las eufilofitas, ¿ok? Donde pues ahí van a estar los helechos y otros grupos, ¿verdad? Hasta las plantas superiores. Pero esto es un linaje que se separa y se queda pues con las características más primitivas, ¿verdad? Y eso pues hace como unos 400 millones de años ahí entre el devónico y el carbonífero. A diferencia de las primeras plantas terrestres, donde las briofitas, donde el gametofito es la parte dominante, o sea, es la estructura dominante, y sobre esa estructura dominante, que es el gametofito, se desarrollaba un esporofito que producía las esporas bien pequeñitos y dependiente del gametofito. Ya en estas plantas más evolucionadas dentro de las licopodiofitas, el esporofito es la generación dominante. ¿Okay? Entonces, eso que ustedes vieron, los lepidodendron, pues son esporofitos que en la parte de arriba, en algunas estructuras especializadas, como los esporóbilos o conos, producen las esporas. Están los esporangios y producen las esporas. Estas esporas se desprenden de las plantas y van a caer al suelo, y en el suelo pues van a producir gametofitos. Gametofitos porque entonces es una generación pequeña donde se va a producir el intercambio sexual y de ahí se va a producir el nuevo esporofito. Aquellas que se fertilicen, por supuesto. O sea, este sistema de reproducción donde hay un esporofito que produce millones de esporas y de ahí entonces van a germinar las que puedan de esas esporas, y de ahí esas esporas que germinen van a producir unas pocas gametofitos, y de esas pocas que producen gametofitos, unas pocas se van a fertilizar para que salga luego otro esporofito. Pues ese era el sistema de reproducción de ese momento y, como les digo, muy, muy ineficiente. La única ventaja que tenía con lo anterior es que no dependía del agua completamente. O sea, sí tenía todavía pues el paso de un gameto al otro, pues tenía que ser en unas condiciones de humedad, pero no tan dependiente como en los grupos previos. Ahora, aquí en este grupo, las licopodiofitas, sí se produce algo que va a ser determinante para el futuro de lo que se conoce como la separación de sexos, ¿verdad? Y la producción de las plantas, pues primero las gimnospermas y las plantas con flores, y es la separación en la producción de esporas entre esporas pequeñas y esporas grandes. Eso se conoce como la heterosporía, o que todas las esporas fueran iguales, homosporía. ¿Okay? Ese paso evolutivo que va a ocurrir varias veces más adelante en otros grupos, pues ya empezó a producirse en esta época de las licopodiofitas, del origen de las licopodiofitas. Y de hecho, entonces eso es lo que hace que las licopodiofitas que tenemos en la actualidad sean de dos linajes. Un linaje que son heterósporas, o sea, que tienen esporas de diferente tamaño, y otras que son homósporas, o sea, donde todas las esporas
son iguales y van a dar lugar a gametofitos tanto masculinos como femeninos, mientras que en la heteróspora, pues un tipo de espora, las más grandes, van a producir el gametofito femenino y las microesporas el gametofito masculino. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien, entonces, el linaje de las licopodiofitas actual, pues en primer lugar, pues son homósporas, o sea, producen esporas que son todas iguales. ¿Dónde las producen? En las axilas de las micrófilas, que en este caso se llaman esporófilas, y se producen en saquitos, en sacos, ¿verdad? Esporangios, donde se acumulan las esporas y de ahí se liberan. En algunos casos también tienen lo que se llaman estróbilos. Los estróbilos pues son una parte del tallo terminal donde se acumulan esos esporófilos y donde se acumulan los sacos de los esporangios, ¿verdad? Y la producción de esporas. ¿Okay? Ese es entonces otro tipo. O sea, que hay los que están solamente regadas a lo largo del tallo en la esporófila o que se acumulen en la punta en forma de estróbilo. Bien, bien, en el caso de del otro grupo, que son las celagináceas, ¿okay? Estas son las licopodiáceas, el linaje de las licopodiáceas, en el linaje de la familia celagináceas, son heterósporas. ¿Y qué quiere decir eso? Que, como pueden ver aquí, en los esporangios se producen o esporas pequeñas que van a dar lugar a gametofitos masculinos o mega esporas como esta que está aquí. Esto es una sola espora que va a dar lugar pues a un gametofito femenino. Y todo eso pues en la misma planta en los estróbilos, que son pues la acumulación de esporangios con hojitas pequeñas, con micrófilas, ¿verdad? En la punta de la planta. Esta es una celaginela de la familia Celaginelaceae. Vamos a ver aquí un poco de la diversidad de estas licopodiofitas, ¿verdad? En una galería que la tienen separada en Moodle, dice así mismo, galería de licopodiofitas, pero pues yo la integré aquí a esta presentación. Aquí tenemos de la familia de la Celaginelácea, ¿verdad? La Celaginela. Y todas las que les voy a presentar ahora, pues son plantas que están en Puerto Rico, o sea, que representan, pues, ¿verdad? La diversidad que hay en Puerto Rico y pues les sirve también entonces como referencia de identificación si consiguen alguna de ellas, ¿verdad? Bien, tenemos aquí entonces otra celaginela, pero que es bien pequeñita. O sea, ves, aquí está, esto es un centímetro y esto, fíjense, está al nivel de cada hojita tiene como 1 milímetro, 2 milímetros de largo solamente. Bien pequeña. Esta es una celaginela bien bonita, bien reconocida, que le llaman mano de gato o sombra, y que tiene esa propiedad de estar recubierta por unas escamas que producen entonces una variación de color, así tornasol, bien interesante. Esta es ya del grupo de las licopodiofitas, Upercia, bien finita. Le llaman colchón de pobre porque secos se recogían, se secaban y se usaban para hacer como colchones en el campo. Cuando de verdad existía campo en Puerto Rico, había que arreglárselas, entonces pues esa era una de las formas de crear un colchón, un almohadón. Aquí hay una Upercia con la micrófilas más grandes y aquí se pueden apreciar, ¿verdad? Los esporangios. Vamos a ver si se puede acercar un poco, ¿verdad? Los esporangios, o sea, lo que se llamarían entonces, estas micrófilas se llamarían esporófilas porque tienen los esporangios.
Aquí tenemos otra Hupersia. Todas estas son licopodiáceas. También tiene aquí sus esporangios. Vamos a ver si esta la podemos ver. Ahí se ven. O sea que estos son esporófilos. ¿Por qué? Porque tienen pues el esporangio ahí en la axila. Lo demás pues son micrófilos. O sea, hojas pequeñas. Aquí tenemos, fíjense que las Hupersias tienden a ser plantas epífitas que cuelgan y tienen sus ramas como caídas, decumbentes. Entonces, dentro de las mismas licopodiáceas, las que pertenecen al género Licopodiela, Lycopodium, pues son erectas, o sea, salen del suelo y esta planta, una peculiaridad que tiene es que está en sitios que son a veces bastante secos. Se le conoce con el nombre de azufre vegetal porque también como colchón de pobre también se usaba de relleno. Pata de gato por la forma como tienen las puntas de las ramas. Lo de azufre vegetal es porque las esporas cuando se producen en gran cantidad tienen un color amarillento, ¿verdad? Y sirve como lubricante porque son como pequeñas esferitas o, bueno, no necesariamente son esferas, pero que se deslizan fácilmente una sobre otra. Se usaba como lubricantes para ciertos aparatos. Lo de azufre, no sé si es solo por el color que lo llamaban así, ¿verdad? Porque no sé si calentándola producía un olor como el azufre. Pues posiblemente podía reemplazar al azufre como una sustancia combustible. Bien. Aquí tenemos pues también otra licopodiácea del grupo Lycopodium, erecta, y en la punta tiene pues el estróbilo, que sería pues entonces el conjunto de esporófilos pegados ahí en la punta, en el ápice de una rama. Ok, bueno, entonces esta es lo que tengo sobre las primeras plantas vasculares sin semillas. Y concentrando pues en el grupo de las licopodiofitas, que como vimos entonces tiene dos linajes en la actualidad, el linaje de la licopodiácea y el de la selaginelácea.